Mucho gusto, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, sí señora. Ok, bueno, pues ya el espacio es suyo, ya presentamos, así que cuando Ok, guste, ya estamos en vivo, podemos empezar. Ok, ya. me voy a permitir compartir entonces información, ¿vale? No sé si la alcancen a visualizar, ¿me comentas, Lizeth, por favor? Sí, ya está cargada, ya, maestra. Ok, bueno, un gusto saludarlos, muy buenas tardes a todos, gracias Lizeth, Alfonso, a Ineuromax y a Educación Especial por la invitación que me hacen. Desde Colombia, un gusto saludarlos a todos y a todas ustedes. Y bueno, vamos a empezar este Congreso Internacional con un tema de mucha importancia, de mucha relevancia hoy en día en Latinoamérica y tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Hoy les traigo una información muy pertinente, una información que de verdad sé que les va a servir porque últimamente el diseño universal para el aprendizaje ha sido prácticamente como una especie de mito. La gente lo ve muy complicado, la gente lo ve muy complejo, pero considero que cuando uno conoce el diseño universal para el aprendizaje, sabe y es consciente que sí se puede trabajar con absolutamente toda la heterogeneidad de estudiantes que tenemos en las aulas y atendiendo a la variabilidad de estudiantes que también tenemos. Es por ello que me parece relevante el día de hoy hablar sobre los mitos y realidades que tiene el diseño universal para aquellas personas que lo abordan, que lo empezaron a conocer y que ven en el diseño universal una opción muy importante para poder eliminar esas barreras de aprendizaje y participación que algunos estudiantes tienen y que de una u otra manera podemos detectar y eliminar precisamente a través de esa estrategia de ajustes razonables. Vamos a empezar con lo que es el concepto del DUA, ¿sí? Lo pongo entre comillas, el DUA es un marco de apoyo y esa palabra marco la pongo entre comillas porque considero que la palabra marco es prácticamente como una guía, un enfoque en el que podemos nosotros basarnos los docentes para poder nosotros detectar precisamente las barreras que se presentan y optimizar la enseñanza que los docentes podemos o tenemos como obligación trabajar en el aula de clase y también optimizar el aprendizaje de todas aquellas personas que tenemos en el aula de clase a través precisamente de la detección y la eliminación de barreras del contexto. Sabemos que estamos en un enfoque de derechos, ¿sí, Lizeth? Cuando en el 2006 se firma el acuerdo donde las personas con discapacidad entran en un enfoque de derechos y salen de un enfoque de limitación, se considera que nacen las barreras para el aprendizaje y la participación y son precisamente ellas las discapacitantes, entre comillas, o aquellas que definitivamente no permiten que las personas con discapacidad puedan realmente tener una equidad en la enseñanza o equidad en los ajustes razonables que se pueden propiciar dentro de los diferentes contextos en donde todas las personas nos desenvolvemos. Por eso es que el DUA es precisamente un marco de apoyo que ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de todas las personas a través de esa detección y esa eliminación de barreras del contexto. Nos preguntaremos de pronto qué es un marco, ¿sí? Y traigo a colación siempre los conceptos desde la RAE, porque cuando tenemos claros los conceptos desde la Real Academia de la Lengua, creo yo que es mucho más fácil aterrizar los procesos que nosotros podemos manejar dentro del aula de clase. Podemos decir que un marco es una pieza que rodea o guarnece ciertas cosas y que permite precisamente encajar puertas, ventanas y pinturas. Eso es el DUA. El DUA permite que se encaje ante cualquier modelo pedagógico, ante cualquier estrategia o ante cualquier metodología que los docentes utilizamos en el aula de clase. Es por ello que el diseño universal para el aprendizaje hoy en día, según el CAS, que es el Centro de la Enseñanza y la Tecnología, que es prácticamente el pionero del diseño universal para el aprendizaje, maneja el diseño universal como un marco porque precisamente es un apoyo que ayuda a poder esclarecer esas barreras de aprendizaje y participación y poderlas precisamente
detectar desde un inicio para poder eliminarlas a través de las pautas y de los principios del diseño universal. El DUA no lo podemos considerar una estrategia, no lo podemos considerar una metodología ni tampoco un modelo. ¿Por qué no es una estrategia? Porque es que el DUA tiene miles de estrategias que podemos trabajar nosotros desde nuestra práctica pedagógica. No podemos decir que el DUA es una sola estrategia porque diríamos, tendríamos que manejarlo desde un formato y el DUA no tiene un formato para manejarlo o abordarlo desde la práctica pedagógica. Tampoco es una metodología ni tampoco es un modelo porque no tiene una epistemología de pronto concerniente de teoría, sino más bien se enfoca desde la práctica o desde la parte empírica que se ha manejado para poder detectar precisamente todas estas barreras que se pueden presentar. Por eso no podemos considerarlo ni una estrategia, no lo podemos considerar una metodología, ni tampoco un modelo, porque el DUA sencillamente es un enfoque que nos lleva a nosotros a trabajar las prácticas pedagógicas de una manera un poco más innovadora, atendiendo a la variabilidad de estudiantes que tenemos en el aula de clase. Asimismo, vamos a empezar con el primer mito de los 15 mitos que traigo del diseño universal para el aprendizaje. Un primer mito es que el diseño universal para el aprendizaje, los docentes piensan que viene en una caja listo para abrir y aplicar. El DUA no es eso, el DUA no viene como un paquete que yo puedo llegar a destapar, ¿sí? Como si fuese un regalo, como si fuese un libro y poder mirar que tenga un instructivo, porque precisamente el diseño universal para el aprendizaje es un marco y la implementación depende precisamente del maestro y del contexto, ¿sí? No todas las aulas de clase son iguales. Tenemos diversidad de estudiantes, tenemos aulas heterogéneas donde podemos considerar que no todas las aulas son iguales. Por consiguiente, yo no puedo ver en el DUA una caja que yo puedo destapar y abrir como si nada y poder aplicar en todas las aulas de manera igualitaria u homogénea. El DUA precisamente tiene su propio contexto, tiene una diferencia de estudiantes que yo debo respetar. Por consiguiente, la realidad del DUA es que es un marco y la implementación depende tanto del maestro, del mismo contexto que tenga el maestro y de los mismos estudiantes que tenga. Mito número 2. Pensamos los docentes o las personas que manejamos el DUA que es únicamente enseñar bien, ¿sí? El DUA no es solamente enseñar bien. El DUA requiere de unas muy buenas prácticas pedagógicas y además también requiere de un currículo flexible. ¿A qué se refiere currículo flexible? A trabajar un mismo objetivo con todos los estudiantes, pero a determinar precisamente cuáles son los ajustes que cada estudiante requiere para poder nosotros detectar esas barreras que tiene el estudiante y de allí poder mirar cuáles son los mejores ajustes para cada uno de ellos, pero atendiendo a que no podemos trabajar de forma individualizada, sino ver en ese estudiante la posibilidad de ver en que ese estudiante puede tener la barrera, pero la eliminación de la barrera no va para él solamente, sino va para otro estudiante que le pueda beneficiar. Entonces, podemos decir que el DUA requiere de muy buenas prácticas pedagógicas y de un currículo flexible donde un objetivo debe ser ajustado absolutamente a todos los estudiantes y así ser accesible para todos ellos. Mito número 3. Dicen que el DUA es solo para estudiantes con discapacidad. Es una teoría que pues de pronto muchos docentes tienen y pensamos que el diseño universal para el aprendizaje está precisamente abordado para los niños que tienen alguna discapacidad. Definitivamente la realidad es otra. El DUA no es para estudiantes con discapacidad. Se trata aquí de motivar, de implicar y de comprometer a todos los estudiantes. El DUA es para toda el aula de clase. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a unos estilos y atendiendo a unos ritmos de aprendizaje que cada uno de nuestros estudiantes tiene. Cuando yo detecto, por eso es tan importante la caracterización antes de yo trabajar el diseño universal, porque si yo conozco los estilos y los ritmos de aprendizaje que tienen mis estudiantes, yo puedo definitivamente permitir que mi aula de clase
tenga una interpretación libre y una información flexible a todos ellos. Entonces, hay que dejarlo muy claro desde acá. El diseño universal para el aprendizaje no es para estudiantes con discapacidad, sino es para cualquier estudiante a quien se le presenten barreras de aprendizaje y participación, necesite unos ajustes razonables y se puedan trabajar a través de las pautas y de los puntos de verificación que tiene precisamente el diseño universal desde su infografía. Mito número 4. Se dice que el DUA no se puede aplicar sin tecnología. Yo personalmente tengo un proyecto que estoy manejando aquí en Colombia que sale este año, si Dios lo permite, ya listo y completo, que es trabajar un DUA desconectado. ¿Qué es un DUA desconectado? Un DUA desconectado es un DUA sin tecnología. Dicen que el DUA no se puede aplicar sin tecnología porque una de las raíces del diseño universal es la tecnología. Sí, la tecnología es importantísima y hace parte de las implicaciones que tiene el diseño universal, pero más como herramientas de asistencia para aquellos estudiantes que tienen una discapacidad sensorial, como son los estudiantes ciegos, los estudiantes sordos o aquellos estudiantes que tienen una discapacidad física o motora. ¿Por qué razón? Porque si yo no tuviese como estudiante con discapacidad auditiva una tecnología de asistencia a través de herramientas que me sirvan para poder tener una comunicación alternativa aumentativa, pues definitivamente sería muy difícil para mí como estudiante sordo llegar a acceder a la información. La tecnología es importante desde el punto de vista de accesibilidad, pero no es importante a la hora de aplicarla, ¿cierto? Como metodología o como parte de práctica pedagógica. La tecnología es totalmente útil y sirve para detectar los canales de percepción de los estudiantes y así poder abordarla para aquellos, como lo vengo diciendo, que tengan alguna discapacidad sensorial, pero no es indispensable para implementar en el DUA. Normalmente la gente cree que la tecnología es base fundamental para poder aplicar y de allí pues se basan para no aplicar el diseño universal en el aula de clase. Puedo decirlo gratamente y con toda la seguridad que yo puedo aplicar DUA sin necesidad de tener tecnología a la mano, ¿sí? Y es algo de verdad que muy interesante y es algo que la gente ve como un poco difícil, pero sí se puede hacer, ¿sí? Vuelvo y repito, yo tengo un proyecto de más de 330 clases enfocadas al DUA sin tecnología y esas mismas 330 clases también tienen tecnología porque hay que trabajar. Sabemos que hay una parte rural, una parte en toda Latinoamérica y en todo el mundo existen escuelas rurales donde todavía no hay acceso a la tecnología o a la internet. Por consiguiente, es muy necesario tener en cuenta que yo puedo trabajar el DUA sin tecnología, conociendo muy bien las aplicaciones del mismo. Mito número 5. Dicen que aplica solo para algunas áreas. Los principios del diseño universal se implementan en cualquier área del conocimiento. Yo puedo aplicar DUA desde el área de matemática, desde el área de ciencias sociales y desde el área de lengua, que son las 4 áreas básicas del conocimiento, pero también puedo aplicar DUA desde la educación física, puedo aplicar DUA desde artes, puedo aplicar DUA desde música, desde religión, ética y todas las demás áreas, porque es que el diseño universal para el aprendizaje no es una metodología que me diga a mí exactamente cómo debo aplicar en un área de conocimiento, es simplemente unos puntos de verificación que me dicen a mí cómo debo trabajar la motivación, cómo debo trabajar la implicación, cómo debo trabajar el enfoque que yo le quiero dar al conocimiento de mi estudiante. Por consiguiente, este principio, este diseño universal para el aprendizaje se puede implementar desde cualquier área del conocimiento, simplemente se requiere de práctica, de paciencia para hacerlo con éxito. Mito número 6. La gente dice que con DUA solamente hay trabajo colaborativo. Si bien es cierto, el diseño universal para el aprendizaje sí aborda muy bien explicado y le da mucha importancia al trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo lleva a que un estudiante aprenda de otro, porque se basa precisamente en el descubrimiento del conocimiento. Por consiguiente, es muy importante que el trabajo colaborativo o cooperativo sea de vital importancia al acceder al diseño universal. Pero la realidad es que yo puedo trabajar diseño universal de manera cooperativa, de manera colaborativa, de manera entre iguales, pero algo muy importante es que yo puedo trabajar el DUA de manera individual. No se requiere de trabajo cooperativo para yo decir soy un docente DUA, ¿sí?
Hay muchas maneras de cómo yo puedo trabajar la parte individual con el diseño universal, dándole crédito pues a la criticidad, a la capacidad que tiene el estudiante para reflexionar, porque eso es muy importante. La autoevaluación, la coevaluación y la evaluación son instrumentos muy importantes que se manejan con el DUA y precisamente deben existir espacios de forma individual para que el estudiante mire cómo va el proceso de conocimiento y de autoaprendizaje de él. Mito número 7, que el DUA se ve como una receta. El DUA no tiene formato y es uno de los defectos que mucha gente le ve al DUA, ¿sí? A veces a mí como docente que conoce el diseño universal y que lo maneja desde hace 4 años, Luz, si tú no tienes un formato DUA que nos ayudes para nosotros poder trabajar la planeación docente que tenemos en la institución educativa, mi respuesta siempre ha sido no, porque es que el DUA no es una receta. Yo puedo trabajar el diseño universal en sus principios, no de forma ordenada, sino dependiendo precisamente de las estrategias innovadoras que yo tenga, dependiendo de las actividades que yo tenga, pues yo le voy dando el orden al DUA. El DUA tiene 34 puntos de verificación, tiene 9 pautas y tiene 3 principios. Yo considero que lo más importante aquí es aplicar los 3 principios con sus diferentes pautas que son importantes, pero yo a través de las actividades que tengo, miro cuáles son los puntos de verificación que me llevan a mí a realmente aplicar el diseño universal sin necesidad de tener una receta. Es simplemente un marco diferencial que surge por los avances neurocientíficos. Hay más de 800 artículos que hablan del DUA, científicos ya comprobados, de revistas indexadas, que garantizan que definitivamente el DUA no se puede ver como una receta, sino se respeta la forma en la que el cerebro aprende y por consiguiente, cuando yo conozco la forma en la que el cerebro aprende de mis estudiantes, puedo definitivamente detectar allí las barreras y eliminarlas a través de las actividades que yo puedo plantear desde mi práctica pedagógica. Mito número 8. Dicen que para aplicar DUA basta aplicar la pauta. El DUA es una infografía muy bonita que está con sus colores, ¿cierto? Tiene color azul, color verde y color morado. Y la gente considera que yo debo aplicarlo en el orden que está allí. Definitivamente el DUA sí tuvo unos ajustes desde el DUA 1.0 al DUA 2.2. Hoy en día, en el 2020, se maneja el DUA 2.2. Han existido algunos ajustes que se le han aplicado a la infografía, pero porque se ha visto que en la práctica pedagógica es muy importante atender primero la motivación. En el DUA 1.0 la motivación estaba de último. Hoy en día en el 2.2 se toma en cuenta la motivación como uno de los principios más importantes para empezar a implementar el DUA en el aula de clase. Por consiguiente, el DUA tiene 3 principios: el principio de motivación, el principio de representación y el principio de acción y expresión. Siendo este principio de la motivación uno de los más importantes, porque si mi estudiante no tiene la dopamina al 100%, podemos decir que es un estudiante que no me va a participar en clase, no tiene interés, etc. Por eso es tan importante la motivación frente al aprendizaje del estudiante. Cada uno de esos principios tiene 3 pautas y cada una de esas pautas tiene entre 2 a 5 puntos de verificación. Para aplicar DUA, no se necesita solamente aplicar la pauta, es muy, pero muy importante aplicar de 1 a 5 puntos de verificación. Hay pautas que tienen tienen 2, 3, 4, hasta 5 puntos de verificación. Yo escojo, dependiendo de las actividades que yo tenga, escojo cuál es el mejor punto de verificación que me sostiene esa pauta para yo poder acceder precisamente a que se aplique el diseño universal. Porque la pauta por sí sola no sirve, ¿sí? Y no me dice a mí que realmente se está implementando DUA. Se requiere de los puntos o de los indicadores de medición para precisamente erradicar la barrera. Se preguntarán ustedes, ¿pero por qué, Lucy? La pauta DUA me dice a mí dónde está la barrera y los puntos de verificación me dicen a mí cómo eliminar la barrera. Por eso es tan importante aplicar la pauta con sus puntos de verificación. Mito número 9. Se dice que para implementar DUA debo utilizar la lista de verificación completa de la pauta sin dejar fuera ningún indicador. Es otra de pronto perspectiva
que no hay que atender, ¿sí? Hay muchos docentes que dicen, pero Lucy, si yo aplico el diseño universal, yo debo aplicar los 34 puntos de verificación que tiene la infografía, así nunca termino. Efectivamente, tienen toda la razón, ¿sí? Si aplicar 1, 2, 3 pautas y aplicar 3, 4, 5 o 7 puntos de verificación es una clase casi de 8 horas. Imagínense en aplicar los 34 principios. Eso sería prácticamente un proyecto, ¿sí? Que definitivamente es lo que se debería hacer. Pero para implementar DUA, yo no requiero de todos los puntos de verificación. Yo puedo implementar DUA teniendo en cuenta sí las 9 pautas, sí los 3 principios, pero yo puedo escoger los puntos de verificación que más sean accesibles a la eliminación de la barrera, porque los puntos de verificación me dicen precisamente eso, cómo eliminar la barrera. Entonces, cada uno de los indicadores de medición de la pauta ayudan a superar la barrera que se presenta en el aula de clase, pero no es necesario implementar todos los indicadores para aplicar DUA. Todo depende precisamente de qué tipo de estudiantes tenemos en el aula de clase. Mito número 10. Nos dicen que el DUA se aplica a todos los grupos por igual. Es algo que definitivamente a los que manejamos el diseño universal para el aprendizaje nos toca convencer al 100% a todos los docentes, ¿sí? Los docentes dicen, no, yo aplico el diseño universal a todos mis estudiantes y tengo una sola planeación con ellos, ¿sí? Con todos los grupos o los cursos que yo tengo. En Colombia se manejan, voy a hacer un ejemplo para ser un poco más específica. Yo soy profesora de grado cuarto de Ciencias Naturales, pero yo dicto clase o trabajo con mis grupos teniendo grado cuarto, pero tengo cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D, o tengo cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, cuarto 4, ¿sí? Yo tengo 4 cursos en un solo grado. No es posible que el DUA se aplique a todos los grados el mismo. Se preguntarán, ¿por qué? Porque es que yo puedo tener en cuarto 1 estudiantes que sean más visuales que kinestésicos. En cuarto 2 puedo tener estudiantes más auditivos que visuales. En cuarto 3 puedo tener más estudiantes kinestésicos que visuales. Al tener esa diferencia, ¿sí? Esa diferencia en el contexto, pues me lleva a mí a que yo trabaje diferentes puntos de verificación. Al trabajar diferentes puntos de verificación, pues yo debo hacer unos ajustes a las actividades. Por consiguiente, el DUA no se aplica a todos los grupos igual. Se aplica a los cursos de forma diferente, atendiendo al contexto. Por eso el DUA tiene un fundamento conceptual de variabilidad. ¿Qué es eso? Aprender a respetar la diferencia. Y se debe aplicar atendiendo al contexto del aula de clase. Es muy importante entender este mito. Mito número 11. Dice que el DUA es una moda que pasará. El DUA no es una moda. El DUA viene manejándose desde 1985. El CAS viene trabajando el DUA desde más o menos 25 años y le ha dado esa forma tan bonita que a hoy, en el 2021, podemos decir que está muy completo, que sí requiere ajustes, claro, como todo, porque es un proceso, pero el DUA no es una moda y no lo podemos ver así. El DUA es un marco de apoyo que tiene como fundamento la eliminación de las barreras. Mientras existan barreras para el aprendizaje y la participación, siempre va a estar el DUA. Y las barreras siempre van a estar, porque es muy difícil tener un contexto social donde no existan barreras. Siempre van a haber barreras. En un cine, en un centro comercial, en una tienda, en un micromercado, en un supermercado, en cualquier contexto, siempre van a existir barreras. Mientras existan barreras, va a existir el diseño universal para el aprendizaje. Por consiguiente, el DUA no es una moda, es simplemente un marco de apoyo que nos va a ayudar a nosotros a detectar las barreras siempre y a poder eliminarlas precisamente con los mismos puntos de verificación que nos da el diseño universal. Mito número 12, que los ajustes razonables con DUA son individuales. Es un mito que tiene Chile, es un mito que tiene parte de Estados Unidos, es un mito que tenemos en Colombia, donde consideramos que los ajustes razonables con DUA son individuales. Los ajustes razonables con DUA no son individuales. El DUA permite que los ajustes razonables sean colectivos. Lo que sirve para un estudiante va a servir para varios. Si yo tengo en el aula de clase un estudiante que es sordo y yo exijo en mi aula de clase que exista un intérprete de lengua de señas, ese intérprete
de lengua de señas puede que le sirva precisamente al sordo, pero también le sirva a un estudiante TEA, porque el TEA le entiende más al intérprete a través de señas, le puede servir al chico que tiene trastorno de dislexia, porque el chico con dislexia le puede entender mejor por señas que por letras al intérprete de lengua de señas. También le puede servir al hipoacúsico o le puede servir a cualquier estudiante que se condicione mejor a ver las señas como una comunicación alternativa. Por consiguiente, el DUA no permite que los ajustes razonables sean individuales, sino que los ajustes razonables sean colectivos y que se le implementen a un estudiante lo que puede beneficiar directa o indirectamente a otros compañeros de clase. Por consiguiente, el DUA no puede ser individual. Es por ello que documentos como el PIAR o como documentos individualizados que tienen en Chile, que tienen en Perú, que tienen en Estados Unidos, no aplican, porque a la final yo no hago los ajustes razonables individuales porque yo no tengo clases personalizadas. Los ajustes razonables deben ser colectivos. Lo que yo le voy a ajustar a un estudiante le puede servir a otro. Por consiguiente, el DUA se habla de ser colectivo por esa misma razón. Mito número 13, que el DUA se aplica como una clase normal. El DUA no es una clase normal. El DUA permite detectar y eliminar las barreras de forma enterada. Yo me siento, preparo mi clase, por eso es tan importante que un profesor se siente a diseñar su clase teniendo claro el tipo de contexto que tiene en el aula. Una institución educativa no le puede exigir a un docente que prepare su planeación anual cuando no sabe qué tipo de estudiante va a recibir. Yo como docente no estoy de acuerdo en que yo anteceda a planear una serie de clases a un grupo que yo no sé cómo me va a llegar, ¿sí? Porque eso es realizar clases homogéneas y volver a lo mismo, ¿sí? Con técnicas del siglo XVIII, con pedagogía del siglo XIX, abordando estudiantes del siglo XXI, teniendo un trabajo del siglo XX. Eso es algo realmente complejo, es algo realmente incoherente. Nosotros debemos perfectamente conocer el tipo de población que nos llega para que con base en ella empecemos a experimentar con la detección de barreras y podamos conocerla muy bien para luego sí planear mi clase y ser consciente que esa planeación de clase que yo estoy realizando la estoy haciendo con base en los conocimientos del contexto que yo tengo de mis estudiantes, en los estilos, ritmos y en la caracterización que cada uno de ellos tiene. Por eso es tan importante conocer que el DUA no es una clase normal, no se aplica como una clase normal, sino es una clase que precisamente se aplica para eliminar las barreras que ya detecté y que por consiguiente yo debo trabajar en el aula de clase con diferentes actividades innovadoras que me lleven precisamente a la eliminación de estas. Por consiguiente, si yo tengo que planear algo a priori porque descubrí una barrera teniendo claro ya mi contexto, eso lo puedo hacer porque el DUA me lo permite. El DUA me permite a mí rediseñar, ¿sí? Aplico la clase, conozco las barreras, las detecto, aplico la clase, las identifico, las elimino, pero puede que se evidencie alguna otra barrera. ¿Qué me permite a mí? Hacer un pare, hacer un feedback, hago el feedback, detecto la barrera y vuelvo y rediseño con DUA. Ese es el ciclo del DUA, definitivamente. Por eso este mito 13 es importantísimo que lo conozcamos los docentes. No es una clase normal, es una clase donde precisamente se aplica actividades que lleven a la eliminación de las barreras que yo ya detecté, atendiendo al contexto de los estudiantes. Penúltimo mito, que con DUA el docente es activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y los estudiantes pueden ser pasivos. Con DUA el estudiante no es pasivo. Con DUA el estudiante es el activo. El docente es activo con DUA cuando diseña sus clases. Pero cuando el docente se va a enfrentar al aula de clase, a aplicar una clase con DUA, el docente tiene 3 roles. El rol de orientador, el rol de acompañante y el rol de evaluador. Eso es algo muy importante que debemos detectar nosotros como docentes. No somos el profesor que se para al frente y explica una clase y trata que la información le quede al estudiante. Con DUA el estudiante es el protagonista y es él mismo el que construye su propio aprendizaje. El docente es el que se encarga de orientar, de acompañar y de evaluar
de manera formativa y por competencias el aprendizaje del estudiante. Es muy importante detectar esto porque nosotros pensamos que aplicamos DUA y seguimos siendo los protagonistas. El protagonismo del docente con DUA no existe. Existe en el diseño, pero no en la aplicación, porque en la aplicación el protagonista precisamente es el estudiante. Y mito número 15 y último, que el DUA se diseña sobre estándares. Es algo que tenemos en Latinoamérica muy marcado. Tenemos una malla curricular, tenemos unos contenidos temáticos que pensamos que si no aplicamos todos los contenidos temáticos, nosotros no somos competentes para poder ser los idóneos en la manera como abordamos las temáticas con los estudiantes. El DUA no se puede diseñar sobre estándares, porque con DUA, el DUA no tiene un diseño, ¿sí? No tiene en cuenta un promedio. El promedio con DUA es un mito, ¿sí? Y lo traigo a colación porque es muy importante entender 3 ejemplos como estos, que los invito a que los busquen por internet, ¿sí? Dicen que el DUA es, que existe un promedio y que bajo ese promedio es que tenemos que evaluar a los estudiantes. Ese es uno de los pequeñísimos problemas que tenemos nosotros en la actualidad, en el siglo XXI. Seguir evaluando a los estudiantes bajo un promedio como si el promedio fuera existente. El promedio es un mito. Aquí hay ejemplos claros que los invito a que busquen en Google. Un ejemplo claro, metaforizado, es Norma. Norma fue una escultura que hizo una persona, un escultor muy interesante, muy importante, que también fue médico, y él hizo un concurso en Estados Unidos donde le midió a Norma, le hizo varias medidas en pierna, brazos, cintura, etcétera, y buscó la persona promedio. Y definitivamente la persona promedio fue una persona que de las 9 medidas, 8 fue las que consiguió ser igual a Norma. Por consiguiente, no hay una persona igual a otra. Por eso el DUA no trabaja sobre el promedio, el DUA trabaja sobre el contexto. Otro ejemplo claro es la historia de la aviación. Hace muchísimo tiempo se estrellaban mucho los aviones. Los ingenieros se dieron cuenta que estos aviones se estrellaban definitivamente por la dificultad que tenían los pilotos en las cabinas. Hicieron algunos formatos de cabinas donde no todos los pilotos, de 1400, ninguno fue el estándar para la cabina, y con el tiempo se dieron cuenta que no era el piloto el que se debía ajustar a la cabina, sino era la cabina la que debía ajustarse a las medidas del piloto. Hoy en día podemos decir que todas las cabinas son automatizadas, de tal manera que para correr una silla, que el timón, que las palancas que se manejan en aviación son todas acondicionadas al estándar, a la variabilidad que tienen los pilotos. Por consiguiente, es otra metáfora que se maneja aquí. Y el hecho de Procusto es otro ejemplo muy claro, ¿sí? Procusto fue una persona muy perfeccionista, tenía un hotel, invitaba a muchas personas a ese hotel, y resulta que a cada una de esas personas que él invitaba a quedarse en su hotel, los acostaba en una cama y los medía. Si la persona quedaba más larga de la cama promedio, les cortaban los pies, o si la persona estaba muy corta, les estiraban las piernas, ¿sí? Les hacían la mecanización de estirar las piernas a través de cuerdas, generando esto una frustración muy grande. Son ejemplos muy claros que no existe el hombre promedio, que existe la variabilidad, y que bajo la variabilidad es que yo debo precisamente planear mis clases, respetando pues la diferencia de cada uno de mis estudiantes. Los invito a que busquen a Mora. Francisco Mora es un personaje muy importante en España, en Europa. Él maneja toda la parte de la neurociencia y él habla precisamente de la variabilidad de los aprendices, ¿sí? Entonces, es una persona que tiene muchísimas conferencias, tiene varios libros escritos, y yo creo que conociendo sobre él y el concepto que él tiene sobre variabilidad y las neurociencias, de cómo el cerebro aprende de forma diferente cada uno de nosotros, podemos de pronto aterrizar un poco más estos mitos y realidades que yo les acabo de manifestar del diseño universal para el aprendizaje. Una de las raíces del diseño universal es la neurociencia, aparte de lo que es la psicología cognitiva, aparte de lo que es la tecnología, aparte de lo que es otros conceptos que se desglosan precisamente del diseño universal para el aprendizaje. Es muy importante que todo docente
que maneje estudiante desde el preescolar o desde primera infancia hasta la educación superior conozca sobre neurociencia. Hoy en día es muy importante porque la neurociencia precisamente nos dice cómo es que el cerebro aprende y cuál es la diferencia en cada uno de nosotros frente a ese aprendizaje y el abordaje que los docentes debemos tener respetando precisamente esa diferencia. Eso tiene que ver con la genética, eso tiene que ver con la química, eso tiene que ver con la biología molecular, que son ciencias que no tienen ajustes, que no tienen cambios, que vienen así. El paquete viene así, por consiguiente yo debo ajustarme al paquete y no el paquete ajustarse a mí, ¿sí? Es muy importante conocer precisamente sobre esto, ¿sí? Y listo, esto prácticamente es lo que yo les traía acerca de lo que es la el diseño universal enfocado en los mitos que tenemos nosotros y las realidades que se deben aplicar con el DUA, ¿vale? Es muy importante también entender que el diseño universal para el aprendizaje maneja 3 redes neuronales. La red especializada, la red heterárquica y que esas redes cerebrales son altamente variables. Las redes cerebrales o las redes neuronales están conectadas con cada uno de los principios del DUA, ¿sí? Está el para qué, el por qué y está el cómo, siendo el para qué, el cómo, el principio de la acción-expresión, siendo el por qué el principio de la motivación o de la implicación y siendo el principio de la representación el qué el aprendizaje. Por eso es tan importante entender precisamente sobre la neurociencia, ¿sí? Bueno, esto prácticamente, bueno, aquí simplemente les dejo esta reflexión ya para terminar. Esta es una imagen que yo siempre traigo a colación. Es muy importante entender y conocer que en nuestras aulas de clase hay diferencia, ¿sí?, de estudiantes. Yo no puedo exigirle a un estudiante que aplique una competencia cuando sé que tengo estudiantes que muchos de ellos se les va a dificultar. No puedo homogeneizar el currículo si soy consciente que tengo diversidad de estudiantes, ¿sí? Si yo soy docente y quiero aplicar una selección justa a todos, ¿sí?, yo no le puedo exigir a todos que suban el árbol de la misma manera, porque sé que este estudiante que tengo acá, que es el mono, va a sacar 10, mientras que este estudiante que yo tengo acá, que es el pez, va a tener prácticamente que transformarse en otro individuo para poder acceder a llegar hasta el árbol. Es por ende que yo debo mirar esa variabilidad que está representada en esta imagen metafórica y mirar que no todos van a poder llegar a cumplir con la competencia, y de ahí está la tarea en que yo como docente lleve a que se cumpla la competencia, pero atendiendo a los ajustes razonables, ¿sí? Era eso lo que quería trabajar con ustedes. No sé si hayan preguntas o inquietudes y con mucho gusto quedo atenta a cualquier inquietud que tenga. Todo oído, Lisette. Si hay preguntas o inquietudes. Gracias, maestra. Vamos a esperar unos minutos porque como la transmisión es en vivo, para si nos generan alguna pregunta, claro que yo sí, se la hago saber. Estamos revisando a ver. De antemano, maestra, agradecerle por su ponencia. Es un tema que cuando lo analizamos, pues sí estábamos hablando también de la inclusión educativa, porque a través de estos métodos de aplicación vemos la diferencia y que a veces queremos educar de la misma manera a todos los estudiantes. Entonces, sí creo que fue muy interesante su ponencia y lleva muchas reflexiones o preguntas que se pueden hacer todos los docentes. Así que muchas gracias. Parece que no hay ninguna pregunta. Okay. Es muy importante, Lisette, y quiero tomarlo en cuenta aquí con esta ponencia. México habla sobre inclusión educativa.
Aquí en Colombia no hablamos de inclusión educativa, sino de educación inclusiva. De pronto se preguntarán cuál es la diferencia que existe entre inclusión educativa y educación inclusiva, si eso es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo, porque cuando hablamos de inclusión educativa estamos hablando de población con discapacidad, ¿sí? Y la educación inclusiva aborda absolutamente toda la diversidad de estudiantes que tenemos en el aula de clase. Entonces es muy importante que ustedes allá en México y en otros países donde se manejan, no solamente México, Colombia también, algunos lugares específicos de Colombia manejan la inclusión todavía educativa, porque sabemos que estamos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Como estamos en un enfoque de derechos y el DUA es una de las estrategias dentro de ese enfoque de derechos, es muy importante que atiendan nuevamente ustedes allá y que hablen con sus líderes para que empecemos a abordar no la inclusión educativa, sino la educación inclusiva, para que tengamos en cuenta absolutamente toda la población con o sin discapacidad, con o sin trastornos, con o con capacidades excepcionales y talentos que tenemos precisamente en las aulas de clase. Ok, sí, de hecho hay muchos programas de educación especial que sí se aplican. Bueno, yo soy de la nacionalidad cubana, ¿no? Y entonces, pues, en Cuba sí existen varios programas de educación especial que, como usted comenta, por supuesto, en otros países hay que todavía aplicarlos, pero sí están considerados y contemplados. Y sí veo que acá en México también hay como que escuelas inclusivas, es decir, que enseñanza regular ya están incluyendo a niños que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, solo que el propio sistema educativo debe como que ajustar los propios currículos, porque no hacemos nada con tener aulas extremadamente extensas en cantidad de alumnos si no podemos responderles a todos. Entonces, con este método sí considero que podemos capacitar o preparar a más docentes que puedan responder a estas propias necesidades. Dígase que en el aula está el docente principal que responda al currículum general o al propio currículum de la norma normalizado, digamos, en este caso en México por la SED, en otros países por el gobierno o el sector educativo. Pero también deben tener, digamos, otros docentes que respalden la atención educativa diferenciada en el aula, que es lo que todavía, digamos, estamos abogando para poder como generalizar más el término de inclusión educativa. Porque como usted dice, no es brindar solamente el espacio, sino exactamente todos los recursos que podamos aportar, ¿no?, a esta parte educativa especial. Que ese es el mismo término que platicábamos al principio, de lo que se diferencia integración e inclusión educativa. Va más allá del espacio físico. Claro. Exacto. Por eso me gustó mucho su ponencia y sí deja muchas reflexiones. En cuanto a que estamos encaminando o estamos en los primeros pasos de la inclusión educativa, pero todavía no considero que en todos los países sea un hecho ya concreto el término de inclusión educativa, porque lleva más aspectos. Entonces, déjame checar si hay otra